Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. No una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuídame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. Buenas noches, queridos hermanos, en la paz y en la bendición de nuestro amado Padre Celestial. Bienvenidos a esta hermosa jornada de consagración al Inmaculado Corazón de María. Hoy estamos en el día número 15 de nuestra consagración. Queridos hermanos, vamos a hacer la oración de protección y de sellamiento en el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos nuestra vida personal con todas nuestras pertenencias. Sellamos nuestra salvación con tu preciosa sangre. Sellamos nuestros sentimientos para que todos nuestros afectos sean sanados y cubiertos, Señor. Sellamos con tu sangre poderosa nuestras inquietudes para estar seguros de alcanzar la respuesta a nuestras necesidades. Sellamos nuestro corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, de amargura, de odio, de depresión, soberbia, orgullo, vanidad, jactancia, tristeza, duda o miedo. Sellamos con tu sangre poderosa nuestra voluntad, para que esté presta siempre a hacer el bien. Sella, te pedimos, Señor, nuestra mente, para que entren solo pensamientos que nos permitan alcanzar el gozo, la paz y así cambiar nuestra manera de vivir. Sella con tu sangre poderosa, amado Jesús de Nazaret, todo nuestro cuerpo, para recibir la salud, para ser protegidos del pecado y de las enfermedades de los últimos tiempos, así como del adulterio y de los accidentes. Sella, Señor, nuestro pasado, para que toda herida que aún nos haga daño sea sanada con tu sangre bendita. Sella nuestro presente, para que todas nuestras actividades sean cubiertas con tu sangre protectora. Sella, Señor, nuestro futuro, para que nuestros planes y proyectos sean preservados de todo mal y peligro y de toda influencia del mal. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, sellamos esta jornada de oración, de consagración al Inmaculado Corazón de María, a todos y a cada uno de los que están en este en vivo, así como los que la van a ver en diferido. Te pedimos, Señor, con el poder de tu sangre poderosa, amado Jesús de Nazaret, sella nuestra casa y a todos los que habitan en ella, como a los que enviarás a nuestra casa, así como los alimentos y los bienes que el Señor generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, te pedimos, Señor, sella
todo nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria y nación, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te pedimos, amado Jesús de Nazaret, sella nuestra economía para que se derrame abundantemente tu providencia en nuestra vida, para que tu prosperidad llegue y llegue en abundancia. Sella nuestras deudas para que el devorador huya y éstas desaparezcan. Invocamos tu sangre preciosa sobre nuestra boca y sellamos cada una de nuestras palabras para que sean solo palabras de bendición. Tu sangre preciosa, amado Jesús de Nazaret, nos haga invisible cuando se nos acerque el enemigo, nos permita reconocerlo y vencerlo por la invocación de tu nombre santo y bendito. Sella, Señor, todo nuestro ser. Y ahora nos colocamos bajo tu protección para que nos libres de toda acechanza del mal. Con el poder de la sangre de Cristo Jesús el Señor, rompemos y destruimos toda potestad de interferencia, de interacción del maligno, y prohibimos toda comunicación entre los espíritus inmundos que osen o pretendan perturbar, dañar, distraer esta jornada de oración y a alguno de nosotros. Te pedimos, amado Jesús de Nazaret, que envíes a la Santísima Virgen María para que se haga presente ahora en esta jornada de consagración, para que también se haga presente en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras empresas, negocios, emprendimientos, y que la Santísima Virgen María, haciéndose presente, venga acompañada también de San José, de San Miguel Arcángel y sus 9 coros angélicos, de San Gabriel, San Rafael y de nuestro ángel de la guarda. Señor, te damos gracias porque tú eres el guardián que nunca duerme. Gracias, Señor, porque por tu sangre preciosa, gracias a ella, somos preservados de todo mal y peligro. Tu sangre nos hace invisibles. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén, amén, amén. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar aquí. No me cansaré nunca de darle las gracias por dejar de hacer sus cosas para tener este encuentro con nuestro amado Señor. Bien, queridos hermanos, recuerden que estamos en los 7 días siguientes, donde es conocernos a nosotros mismos. Cómo podemos nosotros venir y darnos cuenta en todo este caminar y en este crecimiento espiritual, cómo podemos trabajar en nosotros mismos. La lección del día de hoy es el sentido del sufrimiento. Hay veces nosotros no entendemos, ¿cierto, queridos hermanos, del sufrimiento? Bien, vamos a llamar la luz grande y maravillosa del Espíritu Santo para que en la luz del Espíritu Santo nosotros podamos tener discernimiento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven Espíritu Santo, retira de nosotros toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual que nos impiden a nosotros, ceguera y sordera que nos impiden a nosotros ver con claridad, escuchar con claridad y entender todo lo que tú quieres para el reino y el plan que tú tienes para nosotros, Señor. Ven y guíanos, direcciónanos, te lo pedimos humildemente. Amén. Bien, queridos hermanos, el sentido del sufrimiento es una realidad, ¿cierto, hermanos? Que todos sufrimos. Más aún, es un misterio el hecho de que todos suframos. Existe una multitud de teorías, queridos hermanos, sobre el sufrimiento, que tratan de explicar este misterio
desde los más diversos ángulos. En muchas ocasiones, queridos hermanos, estas teorías prometen que de aceptar tal o cual teoría, nosotros quedaremos al instante inmunes al padecimiento y a ser libres de sufrimientos. El sufrimiento, según ellos explican, no es real, sino que es una obra de la mente. Estas son una de las muchas teorías que nos plantean a nosotros. Si sufres, dicen ellos, es que estás dormido, porque en sí el sufrimiento no existe. Es un producto de tu sueño. Queridos hermanos, esta tremenda mentira que forma parte de una peligrosa corriente pseudoespiritual oriental intenta dar respuesta al sufrimiento negándolo por completo, invitando a las personas a huir de él, a no pensar en él, a evitar que las cosas a nosotros nos afecten. Qué gran daño, queridos hermanos, no solamente psicológico, sino espiritual y psíquico. Alguien podría decirle esta anterior frase a una mamá que acaba de perder a su hijo. ¿Alguien se atrevería a decirle, señora, ese sufrimiento no es real, es solo una obra de su mente? Esa teoría es tan contraria a la realidad, queridos hermanos, que experimentamos a diario, que cae por su propio peso, ¿cierto? Porque yo no sería capaz, yo creo que ninguno de los que estamos aquí escuchando vamos a ser capaces de decirle a una madre que acaba de perder a su hijo que el sufrimiento que ella tiene es porque no ha despertado, porque es producto de su sueño. Oh, wow. Yo creo que la mamá lo primero que haría sería mirarme con ojos de terror, ¿cierto, hermanos? Otros se aproximan a la realidad del sufrimiento desde la perspectiva de lo que llaman una estricta justicia, que exigiría que solo los malos deberían sufrir, o incluso que los que sufren es porque han hecho o merecen ese castigo o son malos. Tuve un tiempo, queridos hermanos, en que yo tenía muchas situaciones y se vino un pastor de una iglesia recomendada por una amiga que me estimaba mucho y me veía que yo sufría mucho y que mantenía muy enferma muchas veces y no salía de una cuando ya llegaba la otra. Y este pastor llega a mi casa, traído por mi amiga, yo siendo católica, que bueno, hay veces los amigos hacen cosas que no tienen que hacer. Y este pastor me dijo a mí que yo tenía sufrimiento porque yo lo merecía, porque había hecho algo malo y que por eso yo debería de sufrir, que algo había hecho en mis vidas anteriores. O sea, wow, ahí estaba un poco equivocado. Y en esta orden de ideas, queridos hermanos, se preguntarán ante estos acontecimientos dolorosos, o nos podemos preguntar, ¿cierto? ¿Por qué a nosotros, que somos buenos, nos pasan estas situaciones? Porque yo también me la pregunté. O sea que yo he sido mala, o sea que mi familia ha sido mala, o sea que ¿qué pasa? Porque hay veces nosotros creemos que somos buenos y a la verdad no sabemos qué tan buenos somos, ¿cierto? O por qué creemos que estamos siendo malos y nosotros no sabíamos, o qué hicieron en nuestra familia que nosotros no sabíamos. Claro, parece lógico, ¿cierto? Que los malos hacen cosas malas y que lo deben pagar. Y que los buenos hacen cosas buenas y que se nos debe premiar. Eso es lo que prácticamente me decía el pastor, que si a mí no me estaban pasando cosas buenas, era porque yo no había hecho cosas buenas, ¿sí? Entonces me creó una profunda confusión esto, queridos hermanos. Por eso me dediqué en un tiempo a saber esto. Esto en el fondo tiene algo de cierto, ¿sí? ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Nos podemos nosotros preguntar. ¿Por qué estar tan seguros nosotros de que se está al lado de los buenos? Desde esta pregunta
se ve que la respuesta no se encontrará por ese camino. El hecho, queridos hermanos, de señalar a los demás como malos y a nosotros como buenos, nos sitúa en un plano del todo subjetivo, donde uno mismo establece la medida de la maldad de los demás, a la vez que hace gala de la propia bondad y buena actitud de nosotros. Seguramente, comparándonos con los santos, quedaríamos del lado de los malos, ¿cierto, hermanos? De los que según esta lógica deberíamos de sufrir. La revelación cristiana, queridos hermanos, tiene la respuesta más realista y esperanzadora a la pregunta sobre el sufrimiento. Cierto es que en el tema siempre persistirá la sombra del misterio, pero iluminados a la luz de Cristo, recibe la suficiente claridad cada uno de nosotros como para poderle dar un sentido a esto del sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento? Lo primero que debemos saber es que el sufrimiento no hacía parte del plan de Dios, para nada. Dios llama a nuestros primeros padres a un estado de felicidad pleno en el cumplimiento de su voluntad. Como Padre amorosísimo, quería y aún quiere lo mejor para todos nosotros, sus hijos. Sin embargo, como consecuencia de la caída de Adán y Eva, entra la muerte. ¿Sí? El salario del pecado, Romanos 6:23. Y con la muerte entra toda clase de sufrimientos, tanto físicos como morales, queridos hermanos. A partir de ese momento, la mujer empieza a dar a luz a sus hijos con dolor. Génesis 3:16. Y el hombre empieza a sufrir al trabajar la tierra, que ahora produce espinas y abrojos. Génesis 3:17. Con esto también se introduce la envidia que hace que un hermano se levante y levante la mano contra el otro, ¿cierto? Lo vemos en Génesis 4 del 1 al 16, Caín y Abel. El hombre deja de hablar el lenguaje del amor que se hablaba en el jardín del Edén, confundiéndose en la lengua del egoísmo. Y en fin, la historia humana, queridos hermanos, queda marcada por el sello del sufrimiento. Tales son las terribles consecuencias de la desobediencia al plan de Dios. Cuidado ahora, ¿sí? Nosotros no debemos entender o no debemos malinterpretar el sufrimiento como la venganza de Dios contra el hombre por haberle desobedecido en el Edén, ¿cierto? No, no es así, hermanos. Es simplemente la consecuencia lógica que tiene que pagar el hombre por alejarse de la casa del Padre. Lucas 15 del 11 al 32. Si una persona se muere de frío por alejarse de la hoguera, no se puede acusar al fuego de no haberle calentado, ¿cierto, hermanos? Así el hombre se alejó de Dios, que es la suma bondad y verdad, y todo lo bueno y verdadero se alejó de él también. Pero nos surge otra pregunta en nuestro corazón, ¿cierto, hermanos? Si Cristo ya nos redimió muriendo en la cruz y pagó por nuestros pecados, ¿por qué seguimos nosotros sufriendo? Porque aunque Cristo, queridos hermanos, nos redimió, seguimos padeciendo las consecuencias del pecado original. El bautismo a nosotros nos da vida, vida en gracia, en la gracia de Cristo, y borra el pecado original. El bautismo
por la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero continúan las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal. O sea, esa persiste en el hombre y lo llaman a combatir espiritualmente. Recuerden que esto lo vimos en el Catecismo en el numeral 405. Es claro, pues, que el sufrimiento es consecuencia del pecado original. Sin embargo, queridos hermanos, muchos de nuestros sufrimientos son también consecuencia de nuestros propios pecados actuales, es decir, de aquellos que cometemos abusando de nuestra libertad. Pensemos un instante, queridos hermanos, en la cantidad enorme de sufrimientos que nosotros nos evitaríamos si no pecáramos, ¿cierto? ¿Cuántas enfermedades físicas que son producto de los vicios simplemente no existirían? ¿Cuántos sufrimientos se evitarían los esposos si fueran siempre fieles? ¿Cierto, hermanos? ¿Cuántas quiebras económicas no sucederían si fuésemos más austeros y menos ávaros y presunciosos? ¿Cuántas peleas y riñas nos ahorraríamos si no fuésemos soberbios? ¿Cuánta paz, queridos hermanos, habría en nuestra alma si estuviésemos siempre en gracia de Dios? ¿Cierto, hermanos? Por eso se puede afirmar con toda certeza que una persona que inicia un verdadero proceso de conversión se evita muchísimos sufrimientos de esta índole. Pero este es el misterio de la libertad del hombre, queridos hermanos, que a pesar de que sabe lo que se le viene y de que sabe que se hará daño, el hombre prefiere todavía hoy en día tomar del fruto prohibido, creyendo más a la serpiente que al mismo Dios. ¿O no es así, queridos hermanos? Vemos personas muy buenas, santas, abnegadas, generosas, que sencillamente no paran de sufrir. ¿Qué decir ante esto? Para arrojar una luz sobre este misterio, queridos hermanos, hay que comprender que todo sufrimiento es producto de un mal, real o aparente, actual, pasado o futuro. Y por esto hay que establecer la diferencia entre dos tipos de males que generan dos tipos de sufrimientos distintos: el mal físico y el mal moral. Dos tipos de males. Bien, vamos a ver lo que es el mal físico. El mal físico, queridos hermanos, es el que no depende directamente de la voluntad del hombre, sino que se deriva de la propia naturaleza. La naturaleza limitada, contingente y finita del hombre y de la creación. Todos lo hemos padecido y lo padeceremos hasta el final de nuestra vida terrena, queridos hermanos, como son las calamidades provocadas por terremotos, por inundaciones y otras catástrofes naturales, ¿cierto? Como son las epidemias, las enfermedades, así como la muerte, serían ejemplos de este mal que se denomina físico. Esto evidentemente produce sufrimientos físicos. Ahora veamos el mal moral. El mal moral se distingue del físico sobre todo por comportar culpabilidad y por depender de la libre voluntad del hombre. O sea, aquí es el hombre quien decide.
Cuando el hombre hace algo moralmente malo, se dice que ha pecado. El mal moral es radicalmente contrario a la voluntad de Dios. Su autor es el hombre que ha hecho mal uso de su libertad. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. ¿Cierto, hermanos? Porque el mal moral lo decido yo. El mal físico es consecuencia de nuestro ambiente, de nuestra situación física. Algunos no tenemos un buen organismo o porque tenemos nuestras defensas bajas o por X o Y motivo. Dios, queridos hermanos, no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral, ¿sí? Esto ustedes búsquenlo en el catecismo en el numeral 310 al 311. Bueno, bajo esta consideración, queridos hermanos, podemos decir lo siguiente. No siempre Dios nos va a librar del mal físico, aunque siempre nos dará fuerza a nosotros para resistir en estos momentos de dolor y angustia que este pueda generar en nosotros. Sin embargo, es siempre legítimo pedir a Dios que nos libre de este mal, siempre y cuando nuestra oración esté sometida a su divina voluntad. Líbranos del mal físico, librarnos nosotros del mal físico, queridos hermanos, no depende de nosotros. No depende de nosotros. Podemos vivir muy santamente y no obstante tener sufrimientos físicos. Por eso es que nosotros no podemos librarnos del mal físico, porque no depende de nosotros. Ahora, ¿podremos librarnos del mal moral? Librarnos del mal moral depende única y exclusivamente de nosotros. Esta lucha contra el mal moral determinará nuestra vida eterna, queridos hermanos. ¿Por qué Dios no evita el sufrimiento? ¿Por qué no lo evita? Queridos hermanos, en primer lugar, Dios permite el mal. ¿Por qué? Respetando la libertad de su criatura. Catecismo numeral 311, allí está. Es curioso que generalmente nosotros nos dirijamos a Dios pidiéndole que nos libre del mal físico, ¿cierto? Que es incomparablemente menor al mal moral. Y nos arrodillamos y hacemos novenas y pedimos a Dios que nos libre de la enfermedad, de la catástrofe, de la muerte de un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios evitara todos los males, no solamente tendría que evitar que una persona se enferme, sino que además tendría que evitar que fornique, que adultere, que robe, que mienta, que se divorcie. ¿Por qué? Coartando con esto la libertad con que dotó al ser humano. Seguro que el que le pide a Dios que evite todas las enfermedades, queridos hermanos, no estaría dispuesto a que Dios le encadene en el momento en que éste vaya a pecar, ¿cierto? No estarían de acuerdo, porque así como piden, no, quítame, libérame de la enfermedad, suéltame de la enfermedad, no vamos a estar de acuerdo cuando querramos pecar, adulterar, fornicar, consumir. Ahí ya no queremos que Dios se meta en nuestra vida, ¿cierto? Ahí soy yo quien decido. Yo tengo derecho a decidir. Aquí Dios no tiene derecho en decidir. ¿Sí ven, hermanos? Ese
es el precio de nuestra libertad. Ese es el precio de nuestra libertad. Pero además, queridos hermanos, misteriosamente, Dios sabe sacar del mal un bien mayor. ¡Cuánta sabiduría tiene nuestro Padre! ¿Cierto, hermanos? Dios, en su providencia poderosísima, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso de un mal moral causado por sus criaturas. Voy a darles un ejemplo. ¿No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios? ¿Recuerdan a los hermanos que iban a matar a José, pero que prefirieron venderlo? ¿Y cómo José los confronta? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir todo un pueblo numeroso. Génesis 45, del 8 al 50. O sea, que del mayor mal moral que ha sido cometido, jamás Él rechazó, ¿sí? Y la muerte del Hijo de Dios, ¿qué pasa con esto, queridos hermanos? Dios, cuando permite la muerte de su Hijo, causado por los pecados de todos nosotros los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, saca de allí el mayor de los bienes para todos nosotros, la glorificación de Cristo y nuestra redención. O sea, de ese mal tan grande, de ese mal moral tan grande, Dios saca algo bueno, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien, queridos hermanos. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8, 28. Ahora veamos, ¿cuál es el valor redentor del sufrimiento cuando nosotros ofrecemos ese sufrimiento? En este sentido, queridos hermanos, cuando se ofrece cualquier sufrimiento a Dios, uniéndolo a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, este sufrimiento adquiere un valor redentor grandísimo. Es como si el Padre Celestial viera a su Hijo Jesús sufriendo en nosotros. De esta manera podemos decir con San Pablo, ¿sí? En Colosenses 1:24, esto que nos dice aquí. Completo en mi cuerpo lo que falta a la tribulación de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Wow! Qué hermoso esto, queridos hermanos. Quien sufre unido a Cristo se configura con Cristo y de esta forma puede misteriosamente cooperar en la salvación de las almas. Qué hermoso esto, queridos hermanos. Qué misterio tan maravilloso. Ahora vamos a ver los bienes maravillosos que nos vienen a nosotros cuando ofrecemos ese sufrimiento. ¿En qué nos ayuda a nosotros, queridos hermanos? Nos ayuda a reparar nuestros propios pecados y los de nuestros seres queridos, purificando aquí lo que de otra manera tendríamos que purificar con mucho mayor dolor en el purgatorio. Nos ayuda también a acercarnos a Dios. Es una experiencia común de muchas personas que fue precisamente
un gran dolor en la vida el que les llevó a buscar a Dios e iniciar un proceso serio de conversión. ¿Cierto, hermanos? El dolor nos hace experimentar la necesidad que tenemos del Señor. Esto lo hemos visto en muchas personas que han experimentado enfermedades muy graves. ¿Cierto, hermanos? Nos ayuda también a entender y a desprendernos. Nos desprende de las cosas de la tierra. Nos hace experimentar con mucha fuerza que la tierra es un destierro y anhelar el cielo hasta nuestra patria definitiva, convencidos de que es el cielo, esa nuestra última morada. Nos enseña también la humildad. Doblega nuestro orgullo, que nos hace creer que teníamos todo bajo control. Nos hace levantar nuestros ojos a Dios, suplicando su ayuda. También nos enseña la misericordia de Dios, que siempre viene en ayuda del que le invoca. Un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Nos enseña a nosotros a ejercer la misericordia. En muchas ocasiones, solo el que ha padecido y el que padece entiende y compadece al que también está sufriendo. Así, el que ha experimentado qué es sufrir, no dejará de aliviar el dolor de los demás en la medida de sus posibilidades, porque sabe lo que es sufrir. Fortalece nuestra voluntad. El sufrimiento ha sido el maestro de innumerable cantidad de grandes hombres que forjaron precisamente a través de él una voluntad firme, inquebrantable, que no se deja vencer por las adversidades, sino que las enfrenta con valentía. También purifica y prueba el verdadero amor. Muchos siguieron al Señor mientras hacía milagros, ¿cierto, hermanos? Y predicaba, pero pocos permanecieron con él al pie de la cruz, ¿cierto, hermanos? Es la hora de la prueba la que manifiesta y purifica el amor a Dios y a nuestro prójimo, haciéndolo superar la fase meramente sentimental. Nos asemeja a Jesús y a María Santísima. Nos configura con Cristo y su Madre de una manera perfectísima. Y la santidad no consiste en otra cosa que en esa configuración con Cristo. Estas, sin ser exhaustivas, son las razones por las que la mortificación, queridos hermanos, la mortificación cristiana tiene tanto valor ante los ojos de Dios y logra tanto crecimiento en nuestra vida espiritual. Ahora, queridos hermanos, reflexionemos y hagamos oración sobre esto. La gran preocupación que tenemos nosotros los seres humanos es qué hacer para quitarnos de encima la pesada cruz que carga nuestros hombros, cada vez más encorvados por el peso de la vida. Los esfuerzos que hacemos para evitar las cargas del dolor, del sufrimiento, de la incomprensión, de los problemas, de las inseguridades es enorme. El anhelo de todos es tener una vida plácida, alegre, feliz, sin atisbo de dolor, sufrimiento, que no haya cabida a los problemas. Eso no es posible. Y precisamente en este afán por desprendernos de lo que duele está la gran penitencia del ser humano. El verdadero sentido de la vida pasa por acompañar los momentos agradables con la carga del sufrimiento.
Si lo rechazas, rechazas también el sentido de tu existencia. Parece contradictorio, pero una vida sin sufrimientos no te permite crecer desde lo interior para hacerte mejor persona. El hombre en busca de sentido lo adquiere desde el crecimiento interior. Lo que sucede es que no podemos escapar de sufrir y darle sentido a nuestro sufrimiento. Esta es la raíz profunda del ser cristiano. Una vida sin Cristo, una vida sin cruz, es un vacío absoluto. Es un amargo indecible. Es una insoportable levedad. La cruz es vida, queridos hermanos, porque sin cruz Jesús no habría sido crucificado y porque el Cristo crucificado que veneramos en la cruz es fuente de amor, de vida y de esperanza. Esta paradoja anticipa la gran promesa de Dios que es la salvación. La mística de la cruz no es solo para los santos, es sobre todo el camino al que estamos llamados todos los laicos. Alter Christus, otros Cristos, que muestren al mundo la verdad del Cristo que ama a la humanidad, que se dio en la cruz y que se manifiesta diariamente en el sacrificio de la misa, exaltación de su gran amor por el ser humano. Por eso te pedimos, Señor, iniciamos ahora un nuevo día, una nueva noche, con las cargas pesadas del sufrimiento y del dolor, de los problemas y de las dificultades. Pero todas ellas las llevo ahora, Señor, a tu presencia. Y te las presento porque quiero ofrecértelo todo, Señor. Comprendo que todo lo que cargo no se puede comparar con el dolor inmenso que sufriste tú en el camino al Calvario. Ayúdame, Señor, a vivir todas las dificultades con la misma paciencia y mansedumbre como los viviste tú. Dame la gracia de que se cumpla en mí la voluntad del Padre. Muchas veces, Señor, me cuesta comprender cuál es el sentido de la cruz. Y antes de entristecerme, bajar los brazos y desfallecer, sobrellevar los fracasos, tirar la toalla, hazme ver la vida desde la óptica de la santidad, desde la óptica de la alegría cristiana, desde la óptica que otorga tu Santo Espíritu, que anhelo viva en mí, Señor. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que me permita entender el verdadero sentido de lo que estoy viviendo. Que no tenga miedo a afrontar la cruz. Que no tema jamás a lo que me vaya a suceder. Que camine sin miedo a tropezar. Dame siempre un viso de eternidad a mi vida, Señor, a esta vida frágil y quebradiza. Y que el Espíritu Santo me otorgue la fortaleza para caminar siempre en busca de la voluntad de Dios que se manifieste en mí y en mis seres queridos, Señor. Es mi humilde súplica. Amén, amén, amén. Bien, queridos hermanos, ahora vamos a iniciar la coronilla. Pero antes de iniciarla, vamos a escuchar el mensaje de nuestra Santísima Madre, el que tiene para nosotros hoy, donde ella aquí nos dice: hijos míos, ángeles míos, Dios Padre considera de suma importancia la consagración de las almas a mi corazón inmaculado. Por esta razón, hijitos míos, les pido rezar el rosario todos los días,
practicar la devoción de los primeros sábados y recurrir a mí con sus peticiones para exponerlas ante Él. Hagan todo esto por amor a mí, hijos míos, que todo lo ofrezco por amor a ti. Queridos hijos, comiencen cada día de esta manera. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Así deben de iniciar. Guía. La consagración, queridos hermanos, es un acto necesario para que se cumpla el triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estado de culminación necesaria para el reinado del Sagrado Corazón, y juntos abrirán el paso para la causa de la redención y la corredención que nace de la unión de los dos corazones. Nuestra Señora nos llevará de la consagración al triunfo. Así el triunfo será entonces la base para el reino del Sagrado Corazón. En el interior de estos dos corazones se encierra el plan de Dios para redimir y corredimir al mundo. Dirección. Queridos hermanos, al entregar nuestros corazones a la Madre de Dios, no nos hagamos la ilusión de que no tenemos que pagar su precio. Ella pide ser nuestra madre y nosotros prometemos ser sus hijos, pero exige ciertos requisitos. Vamos a verlos. Primero, nosotros debemos enmendar nuestra vida y rechazar el pecado y la maldad mundana. Segundo, es necesario entregarle nuestro corazón, nuestra mente y el cuidado de nuestra madre. Tercero, debemos atraer a otros para que amen su corazón inmaculado. Y por último, queridos hermanos, debemos permanecer para siempre a sus pies y dar gracias incesantemente al Señor por el regalo de su propia madre. Meditación. Oh Corazón Inmaculado de María Santísima, ruega para que cada uno de nosotros que estamos en esta consagración obtengamos la pureza de nuestra alma, porque a ti se te otorga todo lo que pides. Oh María Santísima, te pedimos cada uno de nosotros, encomienda nuestra alma a tu cuidado maternal. Cada uno de nosotros te lo pedimos y con fe lo hacemos. Encomendamos desde ya nuestra alma a tu cuidado maternal. Alcánzanos la virtud de la perseverancia para obtener la gracia divina. Permítenos, Santísima Madre, por medio de esta consagración, recurrir a ti siempre en todas nuestras tentaciones y en todos los peligros de perder la vida eterna. En la hora de nuestra muerte, asístenos y encomienda nuestras almas, la de cada uno de nosotros, los que nos estamos consagrando, encomiéndala en las manos del Padre, Madre Santísima. En ti, cada uno de nosotros, ponemos toda nuestra confianza y nuestra convicción, enfocadas hacia el bien de tu triunfo, Madre Santísima. Te lo pedimos humildemente. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Consagrémonos a Mamá María a través de esta oración diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que somos todos vuestros, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión vuestra, y danos vuestra santa bendición. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar, por los méritos de su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino esposo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la esperanza.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, invitando a tu divino esposo. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios Padre. Amén. Mamá María, seas tú en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.